En la Fórmula 1 todo se hace al límite. ¿Y cuál es el trabajo de un ingeniero de Fórmula 1? Sencillo. Conseguir extraer el máximo partido de las normas, llegando al límite y buscando los fallos o los huecos por donde poder escabullirse y sacar ventaja. Unas veces digamos que sin querer, pero otras se incumplen estas normas de forma totalmente consciente. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y es que es muy importante, para entender este vídeo, que hay dos tipos de trampas, entre comillas. Vamos a ver, porque, como os decía, los diseñadores y los creadores de los coches de Fórmula 1 y de cualquier coche de competición, como ya lo veréis, pues lo que buscan es esos huecos, esas lagunas en el reglamento que permiten hacer un coche un poco más competitivo. Cosas que, sombras, cosas que no quedan claras y ahí sacan una ventaja. Y en otras ocasiones, no. En otras ocasiones lo tienen clarísimo, que están haciendo trampa, pero vamos, lo saben desde el minuto 1. Claro, es verdad que en la Fórmula 1 se va al límite, hay la presión de los equipos, de los patrocinadores, mucha presión. Y probablemente esas ganas de vencer a toda costa le lleven a algunos, y a algunos equipos y a algunas personas, a ese lado oscuro. De eso va este vídeo. Para entender bien lo que os quiero contar, voy a comenzar este vídeo con una anécdota referida al slot. Me lo temía. Pero es que, de verdad, cuando os la cuente vais a entender por qué esta anécdota es tan importante para ver esa diferencia, como os decía, entre cosas que son trampas y cosas que no lo son. Me gustaba y me gusta mucho el slot porque tienes una faceta de piloto y otra de ingeniero. Os voy a contar esta batallita porque cuando llegaron a España los coches Polysteel, se hizo una categoría en los campeonatos de España de slot específica para ese tipo de coches. Eran los primeros coches que llevaban imán. El coche tenía un imán que lo pegaba como si fuera el efecto suelo. El primer coche que hice de ese Polysteel fue este, que por cierto aquí marcaba cada carrera el resultado con una corona de laurel. 5 participaciones, 5 victorias. Pero el coche mantenía el imán de serie, que era un imán pequeñito, que iba entre el motor y el eje trasero. Bueno, el reglamento cambió y para evitar que ganáramos, porque ganamos el equipo Círculo Automóvil, siempre cambiaron muchas cosas. Y el reglamento decía que el imán tenía que ir entre el motor y el eje trasero. No decía otra cosa. Yo hice este coche. En este coche, ¿qué es lo que hice? Adelantar un poco el motor y poner un imán enorme, mucho más grande a lo ancho y a lo largo, pero que estaba entre el eje y el motor. Es decir, cumplía el reglamento, cumplía la letra del reglamento, pero no la norma. Fijaos, a mí me sorprende que los comisarios y los rivales no se dieran cuenta. Este coche se pega al suelo, pero se pega hasta un cierto punto. Ahora vamos a ver este. Este coche se pega tanto que no se cae ni boca abajo. Bueno, este coche, 4 participaciones, 4 victorias. ¿Hice trampa? No hice trampa. De hecho, no me descalificaron. Pero esto es lo que yo digo, que una cosa es buscar las cosquillas al reglamento y otra cosa es hacer, evidentemente, trampa. Para este vídeo me he decantado en aspectos puramente técnicos. Hay trampas que no son técnicas, ya sabemos lo del choque, del siño, un montón de cosas. Eso, si queréis, hacemos otro vídeo. Esta vez me he centrado en aspectos técnicos porque me interesaban más. Y otra cosa, si pensáis que me voy a referir a trampas de hace mucho... No. Hay trampas, incluso 2 de ellas de este mismo año. Algunas de estas trampas darían para una película porque hay en ocasiones, lo digo muchas veces, en las que la realidad supera la ficción. 1982. Guerra al turbo. En el año 1982 convivían en las parrillas de Fórmula 1 los motores atmosféricos y los turbo. Los turbo eran más potentes y los atmosféricos más ligeros, aunque menos potentes. El peso se convirtió en algo absolutamente primordial. Brabham, Williams y McLaren no tenían motor turbo y pensaron en una forma de ser más ligeros. Como el reglamento permitía, antes de ser pesados los coches, rellenar todos los líquidos, idearon un sistema de refrigeración por agua de los frenos, con unos tanques y un sistema que lanzaba el agua a los discos. En realidad, era una disculpa, porque esos tanques se llenaban antes de salir y en la vuelta de calentamiento se vaciaban.
aligerando el coche unos cuantos kilos. Una trampa para mí que rozaba los límites del reglamento, pero no los rebasaba. 1984. Lastre de plomo. Seguimos con asuntos relativos al peso y al turbo, porque el equipo Tyrrell en 1984 usaba los motores Ford Cosworth DFI V8 que daban unos 600-700 caballos, que eran más baratos que los turbo, más ligeros, pero que estaban lejos de los 1000 caballos que daban ya los motores turbo. Para hacer más competitivo a su 012, hicieron un coche muy ligero, que daba el peso a tope de gasolina, pero no lo daba al finalizar la carrera. Y como se podían llenar los tanques de líquido como hemos contado antes, los de Tyrrell, al finalizar la carrera, reponían agua, pero en ese agua iban perdigones de plomo. La FIA lo descubrió y descalificó a Tyrrell de esa temporada. Esta sí que es una trampa muy chapucera. 1994. Senna tenía razón. Los monoplazas de la Fórmula 1 de 1993, de la temporada 93, y especialmente los Williams, contaban con muchas ayudas electrónicas, entre ellas la suspensión activa, el control de tracción, el sistema de arrancada e incluso unos frenos que tenían un sistema antibloqueo. Senna fichó por Williams porque en 1993 tenía el mejor coche, el más competitivo, pero en 1994 la FIA prohibió todas esas ayudas. Senna siempre dijo que el Benetton de Schumacher seguía contando con algún tipo de ayudas electrónicas. Sus impecables arrancadas en boxes y el sonido del motor del Benetton cuando parecía que iba a comenzar a derrapar, pues despertaron las sospechas de Ayrton Senna. Ya fallecido Senna, se demostró que el Benetton usaba electrónica que podía ser activada o desactivada desde boxes a través de un ordenador. ¿Te sorprende esta trampa tan tramposa? Bueno, a mí no, porque en esos tiempos el director del equipo Benetton era la única persona que ha sido descalificada de por vida en la Fórmula 1, Flavio Briatore. 2003. Crecer a lo ancho. ¿Os acordáis cuando los neumáticos de la Fórmula 1 no eran monomarca? En 2003, el duelo entre Michelin y Bridgestone estaba en lo más alto y los ingenieros franceses tuvieron una magnífica idea. Había un límite de anchura del neumático, pero esta medición se hacía en parado, obviamente, y no en marcha. E inventaron unos neumáticos que al rodar se ensanchaban, teniendo más superficie de contacto con el asfalto. Los chicos de Bridgestone, que no eran tontos, se dieron cuenta y en el Gran Premio de Italia de 2003 se prohibieron esas gomas. Y Ferrari, con Bridgestone, ganó 3 carreras casi seguidas. 2005. Depósito secreto. Aunque no lo creáis, 5 kilos en la Fórmula 1 pueden marcar diferencias. El equipo Bar, que luego lo compró Honda, en 2005 montó un depósito de combustible adicional y secreto con capacidad para un poco más de 5 kilos de combustible, algo menos en el entorno de los 7 litros de gasolina. Cuando los comisarios descubrieron ese depósito, el equipo dijo que era el combustible necesario para asegurar que el coche no se detuviese por falta de combustible. Bueno, al principio la historia coló, pero luego la propia FIA impugnó esta decisión porque el coche debía de cumplir el peso mínimo sin combustible. Bar fue descalificado. Una trampa que fue realmente simplona, pero que prácticamente se puede decir que casi cuela. 2007. Spygate, la puta fotocopiadora. Copiar diseños robados a otros, esto sí que es una trampa y desde luego no se puede decir que sea casual. Bueno, este tema daría para una película. Para una película con 3 protagonistas. Los protagonistas son, no personas. El mayor protagonismo lo tiene una fotocopiadora. Luego, un mecánico cabreado y un tifoso de Ferrari. Ojo que digo tifoso y no tifosi, como se suele decir por ahí, porque no sé si sabéis que el acabado en i es el plural. O sea, si es una persona es tifoso, si son varios son tifosi. Siempre advierto cuando alguien que no sabe italiano va a Italia, que signore en e es señoras y signori, acabado en i, es señores. Tenedlo en cuenta. La fotocopiadora era la de una tienda de Woking, que es la sede de McLaren en el Reino Unido, y el tifoso, fan de Ferrari, pues era el dependiente que atendía esa tienda, y el mecánico cabreado era Nigel Stepney,
despedido de Ferrari a consecuencia de ciertas irregularidades en la fábrica de Ferrari. Nigel robó 800 páginas de documentos y las llevó a fotocopiar a la tienda de la esquina, como el que dice, y se las vendió al diseñador jefe de McLaren, Mike Coughlan. Pero el dependiente de la tienda, que era aficionado a la Fórmula 1 y fan de Ferrari, pues llamó a Ferrari y dijo, oye, que aquí tengo 800 páginas de diseños vuestros, que lo tiene un tío de McLaren. Bueno, McLaren fue descalificada del campeonato de constructores y tuvo que pagar una multa de $100 millones. 2020. Volante bidimensional. Se supone que un volante de coche tiene solo una dimensión, digámoslo así, un solo tipo de movimiento girando sobre un eje a un lado o a otro. En el Mercedes de Hamilton en 2020 no era así, porque además de girar a un lado o a otro, se podía mover adelante y atrás, como en un avión. Era el sistema DAS o dirección de doble eje. La pregunta es, ¿para qué sirve esto? Muy sencillo, este movimiento modificaba las cotas de la dirección, concretamente la convergencia. Cuando el piloto acerca el volante, las ruedas toman más convergencia, se quedan prácticamente paralelas, con lo cual ofrecen menos resistencia al avance y algo más de estabilidad en recta. Al llegar a las curvas, empuja el volante hacia adelante y las ruedas toman divergencia, es decir, se abren y hacen el coche más ágil y consiguen que gire mejor. ¿Una buena idea? Sí, una muy buena idea, pero ilegal. El reglamento deja bien claro que, puntos suspensivos, no se puede hacer ningún ajuste del sistema de suspensión mientras el monoplaza está en movimiento. 2024. Frenos asimétricos. En todos los coches, incluidos los F1, las dos ruedas de cada tren frenan lo mismo. Por eso veréis que en apurar de frenada es frecuente que la rueda interior, que tiene menos peso, se bloquee. Una pena, porque con un freno asimétrico que permitiese frenar más a la rueda exterior que a la interior, se podría apurar más la frenada. De esto se dio cuenta McLaren en 1997, cuando instaló un tercer pedal de freno. El piloto podía regular de forma prácticamente independiente la frenada a un lado o a otro del coche. El sistema fue prohibido. La nueva norma, que se dictó entonces, decía exactamente: el sistema de frenado debe estar diseñado para que las fuerzas aplicadas a las pastillas de freno sean de la misma magnitud y actúen como pares opuestos. Cualquier sistema o mecanismo que pueda producir sistemática o intencionadamente pares de frenado asimétricos para cada eje y para cada lado del eje está prohibido. Más claro, agua, ¿o no? Para Red Bull parecía que no estaba tan claro, porque el RB20 llevaba un sistema con una válvula en forma de T que podía enviar más frenadas a las ruedas de un eje o de otro, o a las ruedas de un lado o de otro. Esto lo descubrió un periodista especializado en técnica de Fórmula 1, Craig Scarborough. Poco después de denunciarlo, la válvula desapareció y los Red Bull dejaron de frenar mejor que los demás. 2024. Otra vez McLaren. El equipo McLaren despierta mis sentimientos contrapuestos. Por un lado es uno de mis favoritos, entre otras cosas porque es el segundo equipo tras Ferrari con más participaciones en grandes premios. Desde 1966 hasta nuestros días, ininterrumpidamente. Pero, por otro lado, son unos tramposos. El caso más reciente sucedió en Bakú este mismo año, cuando gracias a unos simples aficionados se descubrió que tenía una especie de DRS que se abría por los laterales del alerón en la recta y se cerraba en las curvas. Red Bull reclamó y McLaren modificó levemente, pero modificó ese alerón. 2024. El bajón de Red Bull. Me hace gracia porque Pierre Vacher, que es el director técnico de Red Bull, dice que el bajón de Red Bull a mitad de esta temporada, de 2024, pues se debe a que utilizan, voy a citar palabras literales, un túnel de viento bastante antiguo. Y yo no me lo creo. Pero hay algunos malintencionados, lo digo entre comillas, entre otros el propio Oscar Piastri, que dice que la superioridad de Red Bull se debía a la posible utilización de un dispositivo que podía alterar la altura del coche entre la clasificación y la carrera, algo claramente prohibido por la FIA. Desde Red Bull han reconocido que este dispositivo existía, pero insisten en que no se puede manipular una vez que el coche está en condiciones de carrera. Bueno, esta explicación no ha convencido a todos
Y de hecho, desde que este asunto surgió en los medios, los Red Bull han perdido una parte de su competitividad. ¿Tú qué opinas? Conclusión. Hay trampas que bordean la legalidad, como hablaba esto del imán, pero realmente no contravienen a la letra de la norma, a lo mejor al espíritu, pero no a la letra. A mí estos ingenieros me parecen brillantes y yo creo, y estos me gustan, yo no lo llamo trampas, lo llamo pues ardid, lo llamo ser listos. Y es que gracias a estos ingenieros pues se ha creado, nacieron los coches con motor turbo, los coches con efecto ala, los alerones, nacieron los coches con sin ruedas, son tíos ingeniosos. Pero hay otras trampas que son trampas. Si lastas el coche con plomo, si espías a la competencia, si haces cosas que contravienen claramente el reglamento, cuando lo estás haciendo, cuando lo estás pensando, ya sabes que es una trampa. Y para mí, en el deporte, en este y en todos, no hay sitio para los tramposos. Coche del día. Como hablamos de Fórmula 1, voy a elegir un coche que me gustó mucho en su momento, el Brabham BT46B de 1978. Un diseño de uno de estos ingenieros que yo considero espabilados y listos, que es Gordon Murray, que estaba inspirado en el Chaparral 2J. Por cierto, hicimos un vídeo dedicado a Chaparral titulado Historia de Chaparral, desconocidos y revolucionarios. A lo mejor este Brabham no te suena, pero si te digo el Brabham aspiradora, seguro que te suena, porque usaban un ventilador que es verdad que ayudaba a refrigerar el motor, porque el Boxer 12 cilindros de Alfa Romeo tenía problemas de temperatura, pero también, de paso, conseguía pegar el coche al suelo, como cuando pasas al aspirador por el sofá, que no hay forma de separarlo. Solo participó en una carrera en el Gran Premio de Suecia de 1978, y Lauda con ese coche arrasó. Y según dijo, fue, para él, la victoria más fácil de mi vida. El coche fue inmediatamente prohibido. Consultorio. Confieso que la pregunta de Manolo me hace mucha gracia y denota que nuestros seguidores también tienen imaginación, porque me dice que por qué nadie, ningún coche de calle, se le ha ocurrido utilizar la técnica que utilizó el Chaparral 2J o que utilizó el Brabham. La respuesta, es bastante obvia. Claro, si tú hicieras un coche así, pues ibas lanzando maravilla, basura, los coches que fueran detrás. Tú dices, que le pongan un depósito. Bueno, pues convertíamos los coches en aspiradoras. No sé cada cuánto había que cambiar ese depósito. O si sales a un camino de tierra, tendrías que desconectarlo. Me parece una locura. Eso sí, las carreteras estarían limpísimas. Jaro, más que una pregunta, me hace una propuesta, porque dice que es verdad que hicimos un vídeo donde trazábamos un paralelismo entre los pilotos con mejor palmarés en Fórmula 1 y los pilotos más tramposos. Bueno, ya sabéis que las dos listas están en los primeros posiciones los mismos. Entre los más tramposos, por supuesto, Schumacher y Hamilton, y entre los que tienen más títulos, por supuesto, Schumacher y Hamilton. Él lo que me propone es hacer lo mismo, pero con escuderías e ingenieros. La respuesta es que algo de eso hay en este vídeo, pero bueno, la verdad es que me das una idea porque voy a ver si hay una sistemática de ingenieros tramposos. Yo creo que no, pero lo voy a comprobar. Y si la hay, te prometo que haremos ese vídeo. Me apetecía hacer un vídeo de Fórmula 1, hacía tiempo que no lo hacíamos. Es difícil encontrar temas que no hagan otros ya en Fórmula 1. Bueno, lo hemos intentado, por lo menos hacer un vídeo entretenido y divertido. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, nos dais el like. Si no nos ha gustado, bueno, dais el dislike si queréis, pero sobre todo comentarlo y deciros por qué. Muchas gracias por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros del canal, por compartir este vídeo y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, sin trampas, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.